50.000 pacientes. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el 50% de los pacientes hipertensos conocen que son hipertensos. El 50% de los que conocen que son hipertensos están tratados y el otro 50% que están tratados están inadecuadamente controlados, de manera que no tienen la presión en objetivo. De manera que tenemos un grave problema de salud pública, puesto que solo el 12.5% de nuestros pacientes están controlados. Y cuando observamos el comportamiento de las cifras de presión arterial, no hay duda para ninguno de nosotros cómo en la medida que aumentamos en edad, en el panel de ustedes a la izquierda, en esa medida se incrementa la presión arterial. Y ustedes pueden observar en el panel de la derecha que en esa medida que envejecemos, las cifras de presión arterial sistólica en la parte superior se van aumentando y observen cómo a partir de los 50 años las cifras diastólicas en la parte inferior se horizontalizan, de manera que aparece un nuevo valor que se denomina presión de pulso. Presión de pulso no es más que la diferencial existente entre la presión sistólica y diastólica. ¿Qué nos indica la presión de pulso braquial? Nos habla sobre rigidez arterial, es decir, se pierde la elasticidad de los vasos, incrementa la onda de presión y en consecuencia el riesgo cardiovascular es mayor para cerebro, corazón y riñones, llevando a lo que vamos a observar, como ocurre en un primer lugar una disfunción diastólica, luego falla cardíaca, a nivel cerebral el riesgo de incremento de accidentes cerebrovasculares, enfermedad multiinfarto cerebral, leucoariosis o microhemorragias, y a nivel renal, la falla renal. Y si está asociado en el paciente diabético, por supuesto, como vamos a mostrar, el riesgo es mucho mayor. En la medida que tenemos más peso, eso lo sabemos, y bueno, la circunferencia abdominal es mayor, la presión arterial, tanto sistólica o diastólica, ustedes pueden observar cómo incrementa igual con esta relación de riesgo. Uno de los problemas que hemos observado en estos estudios de los que es la toma de presión arterial en el mes de mayo del 2017, ustedes pueden observar que el problema estriba que cerca del 30% de nuestros hipertensos solo recibe terapia combinada, cuando vamos a mostrar que la guía, incluyendo la guía de la ADA del 2023, en la reducción de riesgo cardiovascular y tratamiento de pacientes hipertensos, obliga terapia combinada al inicio de la detección del paciente con cifras de presión arterial sobre los 140-90 milímetros de mercurio. De manera que estamos haciendo las cosas mal y por eso es que tenemos estos resultados espantosos en cuanto a el grado de control a meta de cifras de presión arterial. Ustedes pueden observar en este estudio bastante interesante, esto es un estudio con un análisis de carácter mendeliano, se hace el análisis de cromosomas ligados a la presión arterial y en pacientes de población diabética. Y se observa, como ustedes pueden observar en su panel a la izquierda, cómo existe una asociación significativa en esa tabla de Forest Plot hacia el incremento de cifras de presión arterial. Es decir, existe una asociación clara, genética, en el paciente diabético a hacerse hipertenso. Ustedes han visto que el paciente hipertenso también se hace diabético y obviamente en virtud de la fisiopatología subyacente en ambas patologías, pues pareciera plausible que eso ocurriese. Sin embargo, observen en este estudio, que es un estudio genético, no hay asociación en el panel a la derecha entre diabetes e hipertensión arterial que se genere de nuevo en el paciente diabético. Sin embargo, en el estudio Framingham, este artículo publicado en el JACC, observen ustedes cómo existe una asociación en esta tabla de sobrevida de Kaplan-Meier. Pueden observar cómo en la medida que las cifras de presión arterial sistólica y diastólica en el panel de la izquierda o la derecha de ustedes, pueden observar en la medida que aumentan las cifras, en esa medida la relación se hace más lineal y por supuesto una asociación mayor. Sin embargo, si hacemos un análisis multivariado y se sustraen los diferentes elementos de confusión que pudieran mostrar que esta relación es lineal, ustedes pueden observar cómo en esa medida, cuando quitamos más índice de masa corporal, cuando quitamos circunferencia abdominal, cuando quitamos tiempo de diabetes, etcétera, esa relación se va perdiendo un poco y pierde esa característica lineal
Y observen ustedes cómo más o menos se va transformando en una elipse con un comportamiento logarítmico, que esto es peor desde el punto de vista del riesgo que tiene el paciente. Y observen cómo el punto de corte de mayor nivel de presión arterial está sobre una presión sistólica cercana a los 130 milímetros de mercurio. De manera que en un paciente que ustedes estén evaluando como diabético, no sea hipertenso y consigan con cifras de presión arterial sobre 130, es un paciente que debe ser vigilado e intervenido en las medidas del control de cambios de estilo de vida, que por supuesto sabemos en ambas poblaciones reducirá el riesgo en el mismo. Y por supuesto la intervención terapéutica de seguro tendrá que ser así, si existe o no daño de órgano blanco secundario al incremento de esas cifras de presión arterial. Por supuesto, el fenómeno de hipertensión arterial tiene que ver con la activación de todo este sistema neuromoral y todo ese tráfico de señales. El sistema neuromoral conocido por ustedes muy bien como es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también está la activación simpática, como también está la intervención del riñón con respecto al equilibrio hidroelectrolítico. De manera que tenemos tres bases fisiopatológicas para el incremento de presión arterial, como es incremento del sistema renina, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la actividad del sistema simpático y, por supuesto, el nivel de desequilibrio hidroelectrolítico. En el paciente diabético, ustedes conocen mucho mejor que tiene una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene un hiperaldosteronismo primario, secundario a ese estado de insulinoresistencia que tiene. Al tener estado de insulinoresistencia tiene activación del sistema simpático y ustedes pueden observar cómo en el monitoreo de presión arterial estos pacientes no descienden la presión durante la noche, producto de esa precisa activación del sistema simpático secundario a ese estado de insulinoresistencia, y por supuesto eso lleva a daño renal y como consecuencia habrá mayor desequilibrio hidroelectrolítico y en consecuencia mayor retención de agua y habrá un mayor volumen y en consecuencia un incremento de presión arterial. De manera que desde el punto de vista fisiopatológico, pues es racional que el paciente diabético haga hipertensión arterial en ese aspecto. Más toda una cascada que tienen ustedes a la derecha, que es la cascada de inflamación y es el estado oxidativo que incrementa en el paciente diabético. Por eso la hemoglobina 1C es un excelente medidor del estado de control del paciente diabético. ¿Pero qué mide? Obviamente tiene una correlación con el nivel de glicemia, pero mide sobre todo estado de oxidación. No necesitan medir ustedes peroxinitritos, interleuquina, simplemente una hemoglobina 1C elevada nos está diciendo estamos oxidando proteínas, estamos oxidando hemoglobina y al oxidar proteínas oxidamos todas las proteínas que están en el lecho vascular y como consecuencia rigidez arterial va a aparecer y luego esa rigidez va a llevar a daño cardíaco, daño cerebral y daño renal. De manera que la diabetes entonces tiene una explicación fisiopatológica clara que por supuesto obliga a detectar presión arterial incrementada y obviamente obliga al tratamiento para el paciente hipertenso. En la página de ustedes de la ADA, ustedes pueden observar que de cada 3 pacientes diabéticos, 2 son hipertensos. Es decir, que sí hay una correlación epidemiológica. Y cuando ustedes observan en esta tabla cómo existe una serie de factores de riesgo que van en conjunto con el incremento de presión arterial, no vamos a entrar a discutir esto por cuestión de tiempo y sé que están bastante cansados, pero ustedes pueden observar en su panel de la derecha cómo las complicaciones micro y macrovasculares secundario al incremento de presión arterial y diabetes en conjunto van a aumentar. Por eso tienen retinopatía diabética, nefropatía diabética, cardiopatía diabética, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, todo porque sencillamente han oxidado todos los grandes vasos y la microcirculación se ha dañado porque sencillamente pues producen estado de microangiopatía. La macroangiopatía no se resuelve con control metabólico. El estudio UKPDS mostró de manera clara que bien es cierto que el control metabólico es necesario, pero no quitó el riesgo. El riesgo lo quitó controlando presión arterial. El estudio HOT evaluó el nivel de presión arterial en el paciente diabético. El estudio ADVANCE, conocido por todos ustedes, mostró el nivel de hemoglobina 1C que deberían tener y nivel de presión arterial para reducir el riesgo. El estudio ACOR, conocido por ustedes, diseñado para pacientes diabéticos con 2 objetivos claros: reducción
a menos cifras de 120/70 y reducción de hemoglobina 1C por debajo de 6,5. ¿Qué ocurrió? Que aquel que consiguió eso le fue peor, se murió. Es decir, murió metabólicamente sano y con presión sana. De manera que existen unos límites, de acuerdo a estos estudios, de los cuales vamos pues, a conversar para evitar esta enfermedad microvascular. De manera que en ese continuo cardiovascular que tenemos en nuestro texto de hipertensión arterial, los factores de riesgo en conjunto intervienen en el daño subclínico de órgano blanco y, por supuesto, en la mortalidad cardiovascular que va a tener. En la guía del año pasado y de este año que no se ha modificado con respecto a la evaluación clínica que tiene que hacer el endocrinólogo para detección de daño de órgano blanco, especialmente daño vascular, está la determinación de las cifras de presión arterial en primer lugar, luego, por supuesto, la clasificación del score de riesgo del paciente y, obviamente, si tengo la posibilidad de hacer la evaluación de daño subclínico de órgano blanco, seguro me irá mejor que con una tabla de evaluación de riesgo cardiovascular. Cualquier tabla es válida. La guía tiene una tabla que es bastante clara, que está basada en el score de Framingham y muestra solamente el riesgo de eventos macrovasculares desde el punto de vista coronario. De manera que en este continuo, particularmente en este caso cardíaco, ustedes pueden observar cómo ese incremento, ese estrés oxidativo, va a llevar a un estado de disfunción endotelial, disfunción diastólica y falla cardíaca. Más del 50-60% de los pacientes diabéticos tienen cardiopatía diabética. Es un término ya claro, conocido por ustedes y conocido por los cardiólogos y conocido por todo el que evalúa el daño de órgano blanco en diabetes y hipertenso más, particularmente disfunción diastólica. Y la disfunción diastólica son aquellos pacientes que estamos evaluando y que estamos viendo, pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección preservada. Este término es muy importante porque una de las clases terapéuticas empleadas por ustedes es uno de los 4 fantásticos en el tratamiento de la falla cardíaca y particularmente en el tratamiento de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Podemos ser tan simplistas como decir, mire, no hagamos eco, no hagamos la determinación del PNP-proBNP para evaluar falla cardíaca y simplemente démosle uno de esos 4 fantásticos que sirve para diabetes y sirve para mejorar riñón y sirve para mejorar falla cardíaca. Eso puede ser una intervención que puede ser adecuada. Rigidez arterial es clara. Ustedes pueden observar en esta relación de riesgo entre la velocidad y el incremento del deterioro de la función diastólica en la relación del llenado ventricular, como existe que en la medida que hay menor velocidad de onda de pulso en la barra vertical, la velocidad de onda de pulso es un marcador de oro del estado de rigidez arterial. Ustedes pueden observar que a mayor daño, mayor riesgo de disfunción diastólica en nuestros pacientes. Y esto lleva a falla cardíaca. Observen que tanto en paciente diabético 1 como paciente diabético 2. El problema del paciente diabético 1, bueno, una vez diagnosticado, pues podemos esperar en su evaluación a partir del 5º año, pero en el paciente diabético tipo 1 tenemos que hacer la evaluación inmediata. En el momento que hacemos el diagnóstico, tenemos que detectar la existencia del daño vascular, puesto que de eso es que se va a morir. Ese va a ser su problema, no el aspecto metabólico. Hoy en día, estamos viendo nuevamente cómo hay hiperosmolares y cetoacidosis, pero el paciente fallece de un evento cardiovascular, particularmente un problema macrovascular. Y cuando hablamos de discapacidad, definitivamente las unidades de diálisis están llenas de pacientes diabéticos con hipertensión arterial, que en Venezuela es la primera causa de falla renal en este problema. De manera que dando este update que hace la ACC para endocrinólogos, fíjense que es un statement para endocrinólogos, ustedes tienen que evaluar, les estamos diciendo, no van a hacer ecocardíaco ustedes, pero sí tienen que mandar a hacer un ecocardíaco. Ustedes no van a hacer el PNP-proBNP, pero sí tienen que solicitarle BNP-proBNP. Lo que sí tienen que saber ustedes es cuándo está el paciente en falla. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si está en falla, ese paciente tiene que ser intervenido. De lo contrario, ese paciente continuará con el deterioro y en consecuencia
tendrá un evento cardiovascular que por supuesto lo va a llevar a esto. El riñón, víctima y villano de hipertensión y diabetes. Ustedes pueden observar cómo más del 60% de los pacientes diabéticos tienen falla renal. Esto es aquí en todos lados del mundo. Ustedes pueden observar que en la medida en que la tasa de filtrado glomerular disminuye, y no es que disminuya a 20 milímetros por minuto se seca, no, observen que con una reducción de tasa de 60, el riesgo se triplica y la mortalidad es mayor. De manera que tenemos que calcular la tasa de filtrado glomerular. Es lo mínimo que podemos hacer. Y no necesitan aprenderse la fórmula. Le ponemos a los residentes, a ver, calcule ahí, pero no me saque la computadora ni me ponga el celular. No, está la página Cenofro, abren www, la Sociedad Nefrológica Española, y ahí lo consiguen. Y hay otra serie de páginas que ustedes pueden, simplemente tienen que tener edad del paciente y creatinina, puesto que la determinación del CKD-EPI es la más específica, particularmente en individuos mayores de 60 años. Y observen que si el paciente tiene ahora otra cosa, que es la microalbuminuria nos está diciendo que la tasa de filtrado nos dice que la filtración está reduciéndose. La microalbuminuria o proteinuria, mal llamada microalbuminuria, nos está diciendo que la malla que filtra se ha dañado. ¿Por qué? Porque está filtrando proteínas que no tiene por qué filtrar. De manera que la asociación de ambas, observen como el riesgo cuadruplica al paciente y que independientemente tenga tasa de filtrado glomerular normal o levemente disminuido o tenga microalbuminuria con tasa de filtrado glomerular incrementado, el riesgo es mucho mayor cuando ambos están presentes. De manera que observen cómo el riesgo se va incrementando en los pacientes tanto con reducción de tasa de filtrado glomerular como incremento del mismo. Y observen el número de tiempo que usted tiene. Cuando usted le diagnostican diabetes 2, usted ya ha perdido 6 años de vida. Lo que usted tenía de expectativa de vida tiene 6 años menos. Eso es la estadística, ¿no? Cuando usted tiene diabetes y enfermedad cardiovascular, usted ha perdido 12 años. Pero si usted tiene enfermedad renal, usted ha perdido 16 años. Por supuesto, no vamos a aplicar este terrorismo a los pacientes porque sería terrible. Pero es la verdad, esto es estadística. La estadística obviamente es cruda y probablemente la estadística cuando la llevamos al riesgo absoluto probablemente pierda peso, pero desde el punto de vista del incremento de riesgo relativo obviamente obedece a ese comportamiento. De manera que tenemos que determinar la tasa de filtrado y la proteinuria. Y esa determinación nos lleva a la formación y colocar a nuestros pacientes en esta tablita. Eso es una tablita, un damero, donde usted juega como cuando está haciendo ajedrez. Pone su peón y lo va colocando de acuerdo al nivel de tasa de filtrado glomerular y de proteinuria. Y puede tener al paciente en riesgo peor en la medida que tenga disminución de tasa de filtrado o proteinuria mayor en este tipo de pacientes. Si queremos ser más finos en la detección de eso, observen, estos son pacientes, son individuos seguidos desde su nacimiento y se les evalúa la velocidad de onda de pulso, es decir, la elasticidad arterial. Y parece que la elasticidad arterial es el principal factor desencadenante, puesto que sencillamente es la respuesta del vaso a la distensión. Y en la medida que esa distensibilidad va perdiéndose, el riesgo en esta población, luego de los 30, 40 años, de niños que empezó a alterarse, aparecen esa serie de patologías como hipertensión y diabetes como consecuencia del mismo. De manera que la guía europea nos invita a clasificar a nuestros pacientes. Tenemos 2 tablas, la tabla del KDIGO y la tabla de la europea. Y usted pone al paciente cifras de presión arterial, presencia o no de factores de riesgo, más de 3 factores de riesgo, daño subclínico órgano blanco o ya daño clínico en el paciente. Y observen que la punta de variación es bastante interesante. Este es un estudio nuestro, más de 3.200 pacientes seguidos en la unidad de hipertensión. Observen que más del 50% de nuestros pacientes están en el muy alto riesgo cardiovascular. Si hacemos un tamizaje aquí en la sala, estoy seguro que más del 50% de nosotros estamos en este alto riesgo cardiovascular. De manera que es obligante
la clasificación y no requiere mucha tecnología para hacerlo. De manera que fíjense como la misma guía coloca los pilares fundamentales para reducir el riesgo. Y uno de ellos es el control adecuado de las cifras de presión arterial. ¿Hasta dónde tenemos que tener la cifra de presión arterial? Por debajo de 130/80. Ese es el punto de corte. Paciente hipertenso, diabético, debe tener una cifra de presión arterial de 130/80. No menor de 120/70. El estudio ACOR lo mostró de forma clara. De manera que en la presión aislada de consulta, si tenemos la posibilidad de hacer monitoreo de presión arterial, pues por supuesto no solo tenemos cifras de presión arterial, sino tenemos la variación circadiana de presión arterial y en consecuencia tenemos que restablecer esa curva de descenso nocturno de presión arterial para mejorar el riesgo que tiene el paciente. Sin embargo, seguimos tomando la presión arterial con los esfingomanómetros. Si vamos a los hospitales donde todos estamos, ningún equipo sirve. Cuando vemos el velcro, se dañó. Cuando vemos el equipo, vemos mercurio. ¿Cómo es posible que hoy en día nuestros hospitales tengan mercurio? Todos estamos contaminándonos con mercurio. Recuerden que para poder que suba la columna de mercurio tenemos que insuflarla con aire. En consecuencia, para poder hacer eso tenemos que abrir el tubo que tiene el mercurio y eso hace que permita con la rigidez que tiene la arteria en su colapso y en la medida que se va soltando, en esa medida el mercurio va oscilando. ¿Cuántos de nosotros cerramos la bombita que tiene mercurio? Ninguno. Sí me gusta. Y sabía que tenía una bombita de mercurio. Usted tiene que doblar el equipo y cerrarlo, porque de lo contrario está abierto y se contamina. Por eso el equipo de mercurio desaparece. La toma de presión tiene una serie de variaciones. De todo otro trabajo nuestro donde demostramos que la toma auscultatoria subestima la presión arterial sistólica. Y eso es obvio. Si usted sigue la técnica de la toma de presión arterial, pues usted pierde la visión de la aguja o del menisco de mercurio y en consecuencia cuando se hace contra equipos oscilométricos la presión sistólica es mejor determinada por los equipos oscilométricos que por los equipos auscultatorios. Y cuando evaluamos la variación de presión arterial, si nosotros hacemos una sola toma de presión arterial, observen en el panel tanto sistólica o diastólica en la derecha y en la izquierda como en la primera barra tanto sistólica y en la segunda barra, en la diastólica, observen que existe una diferencia entre la primera y segunda toma de presión arterial. Por eso las guías nos dicen, tome la presión arterial por lo menos 3 veces con 1 o 2 minutos de diferencia, descarte la primera y promedie las otras 2. ¿Cuánto hacemos eso? De manera que esto es muy importante. Mercurio, fíjense, como desde el año 2009 desaparece. El protocolo de Kioto dice, quiten de los hospitales todos los equipos que tienen mercurio por contaminación. De manera que el equipo de mercurio no debemos utilizarlo. Los aneroides de esta naturaleza no deberían venderse. Este equipo que tienen ustedes en el centro es una lámpara LED que es más o menos parece como un equipo para toma de mercurio, sin embargo no está disponible. Los equipos que tenemos son equipos de carácter oscilométrico, automáticos, pero obviamente tienen que estar validados. Las guías nos dicen que observen cómo la presión arterial tiene una indicación 1, pero la toma casual de presión arterial tiene una evidencia simplemente de expertos. De manera que cuando evaluamos en esta toma de presión arterial casual y vemos contra la toma de monitoreo de presión o contra la toma de monitoreo en casa, la evidencia cambia y de ser simplemente resultados de observación pasa a un nivel de evidencia A, obviamente con una indicación tipo 1. Nos dice esto la europea también en el mismo sentido. De manera que la guía latinoamericana para monitoreo de presión arterial, donde tuvimos la suerte de estar, pues nos dice y nos habla de los fenotipos hipertensivos que podemos discutir posteriormente en la mesa para evaluar. Terapia combinada, el estudio Kaiser Permanente nos muestra eso. El Kaiser Permanente es un sistema de prepago de salud americana que recibe en atención primaria pacientes hipertensos y diabéticos y observen que más del 70% de los pacientes están adecuadamente controlados, puesto que reciben terapia combinada. ¿En qué tiempo tenemos que bajar la presión? El estudio VALUE nos muestra eso. El estudio VALUE, recuerden que fue un estudio que comparó amlodipina contra valsartán, y ustedes pueden observar que amlodipina pareciera que fuera mejor en la primera barra de esta forest plot. Sin embargo, después observen cómo
la media va, todos los intervalos de confianza tocan la media, en consecuencia no es explicado por los fármacos, sino es explicado por un control adecuado de presión arterial, como ustedes pueden observar en su análisis del mismo estudio, donde aquellos pacientes que alcanzan el control de presión arterial en los 3 meses logran reducir el riesgo cardiovascular. De manera que tenemos que titular al paciente, tenemos que empezar con terapia combinada, como nos muestra nuestro algoritmo, y en pacientes que tengan frecuencia cardíaca elevada debemos utilizar beta bloqueadores de carácter vasodilatadores o beta bloqueadores que liberen óxido nítrico como nebivolol, donde ustedes pueden observar que definitivamente tiene una mejor perfil en eventos combinados cardiovasculares y su reducción de riesgo. Cuando observamos en nuestros pacientes el grado de control de presión arterial, este es el mismo estudio, 3,000 y tantos pacientes nuestros, observen que el 80% de nuestros pacientes estaban adecuadamente controlados siguiendo esta estrategia. La guía europea nos muestra que la terapia combinada, tenemos que hacer ejercicio y terapia combinada para quitarnos, claro, todo el día cansados, obvio. Tenemos que entonces mejorar los niveles de presión arterial con terapia combinada. ¿Qué terapia combinada? La utilización de un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sea BRA o SEIECA, con un calcio antagonista o un diurético, pero un diurético de tipo tiacídico, sea clortalidona o indapamida, como lo dice la guía. La guía de la ADA 2023 dice lo mismo, terapia combinada con un basamento, con un elemento basal común, bloqueador del sistema renina-angiotensina, preferiblemente BRA, si tiene microproteinuria. Los estudios con BRA son superiores a los de IECA en microalbuminuria o pérdida de proteínas, más preferiblemente clortalidona o indapamida en asociación. Y después seguir asociando para lograr reducir los niveles de presión arterial. La terapia combinada debe tener un efecto, por supuesto, de sinergia y complementariedad. Una combinación interesante es telmisartán. Telmisartán es un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona del receptor AT1 y observen que tiene una relación valle-pico, es decir, del 90% en la sistólica. ¿Qué significa? Que logra y cubre fácilmente las 24 horas al día. Es seguro y tolerable, como muestra este estudio, pero particularmente en pacientes diabéticos y en obesos, telmisartán tiene un efecto sobre los PPAR gamma y ustedes conocen que el efecto sobre PPAR gamma, además de los efectos vasculares que tiene, va a mejorar sustancialmente el estado de insulinoresistencia y ustedes pueden observar cómo en la barra violeta que tienen ustedes disminuye el OMA-IR, que por supuesto, como decían en la discusión anterior, hacerle un OMA-IR para descartar una diabetes gestacional es una aberrancia conceptual que es gravísima. De manera que tenemos que sí al paciente diabético hacerle su determinación de su OMA-IR. Y por supuesto eso va a producir la reducción del mismo. Decíamos los nuevos chicos de la cuadra que aparecen, las glifosinas. Observen que la empaglifosina, para hacer una reducción de presión arterial en los niveles que aparece, requiere una dosis de 25 miligramos. De manera que la empaglifosina, que ha mostrado extraordinarios resultados en falla cardíaca, su dosis es de 10, pero para reducir presión requiere 25. Dapaglifosina, canaglifosina, el exenatide y el hilargutide, como los GLP-1, muestran reducción de presión arterial, de los cuales la DAPA muestra una reducción que es bastante interesante y con una dosis de 10 miligramos pues se hace de forma clara. De manera que los GLT, estos bloqueadores de cotransportador sodio-glucosa 2 son extraordinarios en reducir ese riesgo cardiovascular y ustedes lo vienen utilizando de manera permanente. De manera que cuando vemos en falla cardíaca, ustedes pueden observar cómo todas son prácticamente iguales. Cuando evaluamos en cuanto a mortalidad cardiovascular, que es el punto más duro para un estadístico, observen que solo la dapaglifosina es capaz de reducir mortalidad, más no la EMPA. Ambas mejoran el estado del paciente, mejoran el riesgo de hospitalización, pero no mejora la mortalidad. Solo dapaglifosina, como lo muestra aquí, logra reducir el riesgo. Cuando se colocan en conjunto, tanto en diabéticos como no diabéticos con falla cardíaca, todas son prácticamente, es un efecto de clase. Y en falla renal, sí, recuerden,
Antes utilizábamos las glifosinas hasta una tasa de filtrado glomerular a 35. Hoy en día, hasta 25 mililitros minuto en la seca de EPI se pueden utilizar y observen que sus resultados son bastante interesantes y en este caso de dapaglifosina también muestra un excelente resultado con respecto a esa reducción del riesgo en el paciente que tiene falla. Nuevos que no tenemos en el mercado, que son estos bloqueadores sintéticos de mineralocorticoides. Sabemos que en hipertensión resistente la espironolactona es un fármaco extraordinario en mejorar ese estado de hipertensión resistente. Estos son similares, pero son de carácter sintético y muestran una interesante reducción de presión arterial. La guía europea de este año los va a colocar como fármacos de cuarta línea para el paciente hipertenso no controlado, sin los efectos colaterales que tienen la espironolactona, en este caso de ginecomastia en los hombres, y por supuesto todos estos efectos colaterales que lleva. De manera que para concluir, tenemos este continuo cardiovascular y tenemos que iniciar con fármacos que detengan o prevengan ese continuo cardiovascular, donde cuando se inician esos factores de riesgo, demostramos cómo reducir presión arterial, controlar glicemia en el paciente diabético, controlar colesterol, tener un estilo de vida saludable, mejora ese riesgo. De manera que el efecto que lleva presión arterial sobre ese daño de órgano blanco será mejor en la medida que se esté iniciando, de manera que mientras más temprano, mejor. No mientras más bajo, mejor, sino mientras más temprano, mejor la estrategia de reducir el riesgo cardiovascular. De manera que agradecerles a ustedes nuevamente la gentileza que se hayan quedado acá con nosotros y felicitarlos por este extraordinario congreso y particularmente a ustedes por estar aquí a esta hora, un día viernes, que de verdad nos honra y nos obliga, por supuesto, a tener alguna discusión que quisieran pues ustedes tener. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, alguna, pueden hacer todas las que quieran. Me imagino que ven diabéticos con hipertensión, estoy seguro. Y me imagino que les toman la presión arterial. Y me imagino que le colocan tratamiento. No tengan temor de colocar tratamiento. Uno de los problemas pareciera que el paciente, la hipertensión arterial es la cenicienta de las patologías. Sin embargo, es el principal factor de riesgo atribuible de mortalidad. ¿Por qué? Porque es determinada la cenicienta de todo. Si ustedes pueden evaluar, pueden detectarla, evaluarla y tratarla, siempre y cuando lleven un sentido con un buen juicio clínico. Y ese juicio clínico depende del conocimiento científico que tengan y del conocimiento que tengan del paciente. En esa medida, ustedes serán mejor que la inteligencia artificial. De manera que no vamos a ser reemplazados por inteligencia artificial. Probablemente inteligencia artificial conozca mejor las guías y pueda aproximar al paciente. Ya la primera línea de inteligencia artificial le dieron el título de médico. De manera que no vamos a ser reemplazados porque el juicio clínico lamentablemente o afortunadamente inteligencia artificial no lo tiene. O bienvenida a la inteligencia artificial, pero tenemos que tener, por supuesto, un poquito de acuciosidad e inteligencia humana que tiene sentido común, que es el menos común de todas las cosas que tenemos. De manera que eso es lo más importante. Ustedes ven hipertensos, ven diabéticos y pueden ser, como les dije, tan simplistas. Colóquenle dapaglifosina a todo el mundo y no hay problema. Probablemente las glifosinas, así como cuando salieron los inhibidores de enzima convertidora, como cuando salieron los bloqueadores de receptores de angiotensina, como cuando salieron las estatinas, propusieron, ¿por qué no estatinizan el agua? Denle estatina al agua para que todo el mundo tome y se reduzca el riesgo. Denle a todo el mundo glifosina, denle dapaglifosina a todo el mundo para que disminuya el riesgo. No, tenemos que seguir estratificando a nuestros pacientes y colocarle el tratamiento con el sentido de reducir el riesgo y mejorar sus eventos. Esa es la obligación nuestra. Si no hay preguntas, ajá, doctora. ¿Qué experiencia tiene usted con sacudir junto con los inhibidores de SLT2 en los pacientes diabéticos? ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque relativamente apenas acaba de llegar al mercado venezolano, pero me gustaría saber en su estudio que ha revisado
qué buena asociación ha conseguido eso, sobre todo en los pacientes que tienen esa insuficiencia con fracción de eyección conservada. En fracción de eyección conservada, la asociación todavía no está con un nivel de evidencia tipo 1. Y la evidencia no tiene sino una clase B. Donde sí hay una evidencia clara es en el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y es obligante la utilización de ambos, porque forman parte de los llamados 4 fantásticos: beta bloqueadores, espironolactona, la asociación de sacubitril/valsartán y el uso de glifosinas. ¿Cuál es el problema de sacubitril/valsartán? Que como todo fármaco, que es muy bueno si se utiliza bien, usted tiene que titularlo y tiene que evaluar al paciente, puesto que en esa asociación, probablemente, dependiendo del grado de falla cardíaca, usted tendrá un paciente con más riesgo de hipotensión o un paciente con mayor riesgo de volumen. En consecuencia, tiene que evaluarlo frecuentemente para que pueda titular en ascenso o en descenso el sacubitril/valsartán, cosa que no ocurre con las glifosinas. Las glifosinas no necesitan titulación. La dosis es de 10 miligramos. Hay una dosis de 5 miligramos que dicen empiecen con 5. No, empiecen con 10. La guía dice 10. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la guía y tenemos que hacer y seguir lo que los estudios muestran. Si el estudio dice que la dosis es esta, pues eso es lo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, ok, hagamos nuestro estudio y mostremos que esa dosis es adecuada. Pero mientras no lo hagamos, definitivamente simplemente se queda en especulación anecdótica o en evidencia de jefes de alguna cátedra o lo que sea. La evidencia está clara. Medicina basada en evidencia es lo que está. Usted diseñó el estudio y lo diseña para eso, para demostrar que existe un efecto de causalidad y no un efecto de casualidad. Doctor. Hay unos ensayos en curso con excelentes resultados, No tiene una indicación tipo 1, tiene una indicación tipo 2B, pero se puede utilizar y tiene excelentes resultados. El paciente con infarto tiene una falla cardíaca transitoria secundaria al infarto, tiene lo que se llama un corazón aturdido. Ese corazón aturdido está en falla. El uso de glifosinas desde el punto de vista teórico es extraordinario. Con dapaglifosina hay estudios en pacientes postinfartados y con EMPA también hay resultados bastante buenos. Doctora. Muy bien. La mortalidad se la dejamos a Dios. La morbilidad va a ocurrir en la intervención. Obviamente, en la medida que modifiquemos la morbilidad, en teoría, debería reducirse la mortalidad. Sin embargo, por eso los estadísticos hablan que el evento más duro, el evento incontrovertible de un estudio es mortalidad. Todo lo demás son basados sobre, bien sea modificaciones del daño subclínico, como por ejemplo fracción de eyección, péptidos natriuréticos, inclusive la parte clínica, mejoría de la capacidad funcional del paciente, las hospitalizaciones. En virtud de eso, pues por supuesto debería mejorar la mortalidad. Sin embargo, a veces no ocurre. ¿Por qué? Porque no es un número suficiente. Generalmente puede ser un problema de carácter del diseño del estudio. Generalmente es por diseño del estudio. Habría que tener una población bastante grande para mostrar los estudios en lo que se han diseñado. Ustedes tienen, por ejemplo, el estudio de Liver, que mostró que reduce la mortalidad en pacientes con fracción de eyección preservada con dapaglifosina. Pues, por supuesto, en el número de 3,000 y pico de pacientes que se evaluaron, mostró reducir la mortalidad. Pero, por ejemplo, en el EMPEROR-HF, que es un estudio con empaglifosina, probablemente la muestra no mostró eso. Recuerden que la aleatorización del estudio es al azar, de manera que a lo mejor yo coloco pacientes de muy alto riesgo, pero de muy alto riesgo a la droga, y probablemente no lo va a modificar. Dependerá del riesgo. Por eso tan importante es conocer ese continuo cardiovascular, puesto que a veces el agua de Guabandí es mejor
para evitar mortalidad, puesto que cualquier cosa que se haga, el paciente que tenía falla cardíaca, que se hacía antes, señor, usted acuéstese, no coma sal, bajen los líquidos, y les iba más o menos bien. Pero igual, pues tenían eventos. De manera que probablemente sea por el tipo de diseño y porque al azar, pues cayeron en el brazo de tratamiento activo pacientes de muy alto riesgo. De manera que los diseños de estudio tratan de, en el azar que se hace en la distribución, las características demográficas de los pacientes sean más o menos comparables. Por eso cuando uno ve la tabla del número de pacientes que ingresan, son comparables. ¿Para qué? Para que en la distribución, lo que se llama la aleatorización del estudio o la randomización de la traducción de esa aleatorización, pues sea más o menos similar. Pero cuando esa randomización no es similar, porque las poblaciones no son equiparables, pues obviamente ocurrirá o puede ocurrir ese tipo de cosas. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Buenas tardes, agradecemos al doctor Jesús López, director médico de Laboratorios en Pharma, una filial de Drovenplus Táchira. Y para continuar en el marco del lanzamiento de Diapalix 10, nuestra palifosina, vamos a presentar un video que nos dejó el doctor Carlos Carrera, hablando sobre las glifosinas en Venezuela. Los médicos endocrinólogos venezolanos y los diabetólogos recibimos con beneplácito la entrada al mercado farmacéutico venezolano este nuevo grupo de medicamentos, los inhibidores de SGLT2, es decir, los cotransportadores de sodio y glucosa a nivel renal, también llamados popularmente las glifosinas, dentro de los que están la dapaglifosina, la empaglifosina, la canaglifosina. Son nuevas drogas que van a ayudarnos en el armamentarium terapéutico a tratar adecuadamente a nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Son drogas que no solamente bajan la glicemia, sino que tienen unos efectos llamados extraglucémicos. Por ejemplo, la dapaglifosina ayuda a bajar la glucosa en sangre, mejora la hemoglobina glucosilada, es decir, mejora el control de la diabetes de los pacientes, pero ayuda a bajar de peso, disminuye la presión arterial, tiene un efecto antiedema y ha demostrado beneficios en eventos clínicos finales duros, como eventos cardiovasculares y eventos renales. Tenemos cifras contundentes que nos demuestran que las glifosinas reducen la progresión de la enfermedad renal crónica entre un 25 y un 35%, cosa que es un hito nunca antes visto con ninguna otra intervención. Pero no solo en los pacientes con diabetes, sino también en los pacientes no diabéticos. Asimismo, en los pacientes de alto riesgo de enfermedad cardiovascular o que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, reducen la posibilidad de nuevos eventos cardiovasculares o eventos por primera vez e incluso la mortalidad en valores que están entre el 10 y el 14%. Tiene un beneficio todavía aún mayor en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sea cual sea la fracción de eyección, es decir, el grado de dificultad que tiene el corazón de bombear adecuadamente sangre, reduce la progresión, la mortalidad y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es un número impresionante que supera muchas veces el 30% cuando se compara con otras intervenciones. Pero también tenemos estos medicamentos que han demostrado reducción de la aparición de arritmias, por ejemplo de fibrilación auricular, y en el caso específico de la dapaglifosina también ha demostrado disminución de arritmias ventriculares y la muerte súbita. De manera que, como nunca, tenemos ahora en nuestras manos herramientas para tratar adecuadamente a los pacientes con diabetes que van más allá del simple bajar la glucosa, que tenemos muchos otros medicamentos u otras drogas que lo podrían hacer, sino medicamentos con beneficios más allá de la glucemia, protegiendo a nuestros pacientes tanto en la parte cardiovascular, en la parte de insuficiencia renal y de insuficiencia cardíaca.
La atención médica es una preocupación existencial más universal que garantiza una vida saludable y promueve el bienestar de la humanidad al proporcionar las terapias más avanzadas a la comunidad médica y los pacientes. Alce mental con fuerte compromiso y avances significativos en este camino cualitativo. Stallion Laboratories Private Limited, un centro mundial emergente de recursos farmacéuticos. Una casa corporativa competente con un alma solidaria. Stallion Laboratories fue fundado en 1988 por Vijay Shah, un pensador futurista y bipulsar, quien compartió su visión de la excelencia. At Stallion, we adhere to ethical business practices and optimal standards in product quality. We continuously improve our performance through periodic upgrade in technology, resources, and process. En poco tiempo, Stallion emergió como una entidad farmacéutica de primera línea que se distinguió por su especial espíritu de innovación y su profunda fuerza de compromiso. Since 1988, our motto has been to serve human life with best quality product at affordable price. Con la misma visión, la segunda generación Ruth Basa y Ruth Besa con experiencia en farmacia. Los dinámicos líderes de la próxima generación de Stallion llevaron su búsqueda de un liderazgo significativo a otro nivel. Our primary markets were the developing countries and we have done exceptionally well there. Now the technologically advanced, upgraded and empowered Stallion is all set to expand operations to stringent regulated markets such as the US, UK and European Union. Within the next 5 years, we will have our footprints in more than 100 countries. At Stallion, decisions from management influence the direction of establishing an impressive and robust quality culture and reliable manufacturing, which will continue to drive the organization in achieving the sustainable highest level of regulatory compliance. Hoy, con un excelente historial de más de 30 años de presencia en el mercado en más de 50 países y un repertorio de más de 45 productos desarrollados anualmente. I'm happy to state that year after year, Stallion Labs has continued its tradition of healthy performance and has been growing consistently at 15 to 20% annually. Stallion es un caballo de carreras de farma que corre por delante para llegar a más y más terrenos del mercado global. Stallion Laboratories, con sede en Ahmedabad, opera 2 instalaciones de fabricación de clase mundial que producen tabletas, cápsulas, polvos y líquidos orales generales para OSD. Stallion también garantiza el conocimiento continuo y la mejora de las habilidades de sus empleados a través de programas de capacitación frecuentes y diversas estrategias de habilitación de recursos humanos. A medida que avanza el nuevo siglo sin dejar de crecer en calidad, cantidad, tecnología e innovación. Stallion Laboratories Private Limited. En Venezuela, es la alianza estratégica que tenemos con Laboratorios Stallion. Y tenemos el honor de contar con la presencia y la presentación del señor Vijay Shah, presidente de Laboratorios Stallion. Good evening. I think since morning, you guys are hearing in Spanish. So there is some change and I will speak in English because I don't know Spanish. I'm sorry. Anyway, Mr. Lopez and other doctors already informed why the dapagliflozin should prescribe. I'm here to say why dapagliflozin 10 should be prescribed. Why not other brand? Why the dapagliflozin 10 to prescribe? The reason is this product we have already do the Forxiga of the AstraZeneca, that we have done the BE studies with this product in our India, and we will provide you the bioequivalent study of this product within short time also. So this is the basic reason. Then
this is the presentation of the Diapriglis. It is 3x10 LULU blister pack. Sorry. Sorry. Okay. So now Stallion believes in quality. We have a separate R&D department. We have more than 15 scientists who are working day and night to develop the new products. And we have also separate ADL, that is Analytical Development Laboratory, in which also we have more than 15 people who are working on the quality of the products. We have the advanced setup of quality control facility with the microbiology lab, and it is also GLP certified. That is a good laboratory practice certified laboratory. We have all in-house experienced team of lab technicians and scientists use cutting-edge equipment to ensure the highest level of quality standard for all products. And we are using the DMF grade raw material. I'm also happy to inform you that we have just get the first approval of our ANDA in USA. And we are also planning this dapagliflozin to register in USA also. So from raw material to finished products, our in-house testing laboratories ensure reliable quality control. Now we are also carried out we are developing the product very systematically. See, we carried out the process validation on first 3 commercial batches to ensure that a manufacturing process consistently produce product that meet their intended specification and quality standards. Carried out the stability study of first 3 commercial batches and annually reconduct the same. I mean, up to the expiry of the product, we conduct the stability of the product, evaluate the retained sample at the periodical intervals. Our customized testing protocol ensure that product meets or exceed industry standards as well as our internal quality specification. So this is the way we are developing the product. We are already exporting to more than 50 countries, and dapagliflozin we have registered in more than 30 countries. So please do prescribe our product. I'm really grateful to DPT to invite me here. Especially I'm grateful to Jorge Prada, Juan Prada, Molina, Andrews, and the team of DPT. Thank you very much. Thank you, Mr. Hyde. Como ustedes vieron, a veces existe una estigmatización o ha existido de la industria que viene foránea. Ustedes recordarán antes de pandemia, cuando teníamos laboratorios transnacionales, entre comillas, los laboratorios nacionales fueron estigmatizados. Sin embargo, se mantuvieron y lograron mostrar buena práctica en su elaboración, y a pesar que en algunos no hubo una bioequivalencia mostrada, desde el punto de vista de la práctica clínica, demostraron que efectivamente fueron buenos. La industria farmacéutica hindú es una de las más fuertes del mundo. Recuerden que hasta hace poco tiempo la industrialización de la India, y la India es un país desarrollado a pesar de las inequidades sociales que puede existir. Ustedes pueden saber que la industria farmacéutica inglesa se instaló en la India y desde allá fue que nació toda esa industria farmacéutica europea. De manera que la buena práctica clínica que tiene, pues muestra, como decía Vijay, más de 40 países con registro sanitario de Diapagliflozin, de manera que eso pues garantiza que efectivamente es un producto. No todos los gatos de noche son iguales. Tenemos que seguir evaluando la buena práctica clínica de nuestros laboratorios, pero por supuesto tenemos que probar nosotros que efectivamente lo que estamos usando es bueno. Y obviamente en este caso particular, la asociación de Stallion con Genpharma en una iniciativa de manera pues bastante interesante de una familia, la familia Prada, de la cual pues vamos a tener la oportunidad que nos van a conversar. Tenemos un laboratorio en un sitio donde probablemente ustedes no se imaginan, como es la ciudad de Lobatera,
en un rincón del estado Táchira y que definitivamente pues va a traer y va a dar muy buena fármacos para el uso en la población venezolana y por supuesto para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes diabéticos e hipertensos. Uno de cada 5 venezolanos mayor de 20 años está en riesgo de prediabetes y diabetes. Es un desafío que requiere puesta en acción. Por eso, gracias a la alianza sinérgica entre Droven Plus Táchira y Laboratorio Genpharma, nace la respuesta. Diapaglix 10. La aterosclerosis prematura secundaria y el incremento del estrés oxidativo induce la diabetes mellitus tipo 2. Se produce así un envejecimiento vascular prematuro con el consecuente fallo renal, cardíaco y cerebral. La prescripción de dapaglifosina, Diapaglix 10, en el paciente diabético tipo 2 y no diabético reducirá el deterioro de falla renal y microalbuminuria, así como va a mejorar la falla cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida, preservada e inclusive en falla cardíaca con fracción de eyección recuperada, reduciendo así la mortalidad. Logra la protección cardiorrenovascular y metabólica. Día para brindar productos de calidad que garanticen seguridad y bienestar a quienes lo consumen. Desde Genpharma estamos abiertos a escuchar las necesidades del gremio médico. De allí nace la idea de Dapaglix 10, nuestra dapaglifosina. Apostamos a ustedes y a la sociedad médica preocupada y ocupada en la formación continua a una industria que resurge de un periodo de dificultades, pero sobre todo al bienestar de los venezolanos. Gracias por su apoyo, por su asistencia y procedemos al brindis en el lanzamiento de Dapaglix 10 miligramos. Los invitamos a quedarse a compartir y que pasen al brindis que amablemente les van a servir en este momento. Stop waiting. I got to say goodbye. How can I say goodbye to my baby?
How can I say goodbye to my baby? Yeah.